Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos cómo representar la entrada, proceso y salida de datos a través del lenguaje de programación de Python. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook. Sin más preámbulo, comenzamos. Bien, para ello yo he creado previamente un nuevo programa que se llama Ejemplo 1, en donde vamos a tomar este diagrama de flujo y lo vamos a codificar a través del lenguaje de programación de Python. Lo que podemos observar del diagrama es de que tenemos tres entradas de datos, una para ingresar un nombre, un apellido paterno, un apellido materno y después vamos a hacer una concatenación de estas tres variables para unir las cadenas de caracteres que almacenan cada variable y al final imprimir una salida de datos donde se observe el nombre completo de una persona. Entonces vamos a proceder a colocarnos aquí en donde podemos tipear nuestro código fuente y la primera es una entrada de datos que nos va a pedir ingresar el nombre de la persona y guardarlo en la variable nombre. Para ello vamos a hacer una asignación y decimos que nombre, como se va a llamar así nuestra variable, va a ser igual, y para representar la entrada de datos necesitamos hacer uso de esta palabra que es input, ¿sale? Esta es la instrucción que podríamos decir que se compara con el símbolo de entrada de datos. Vamos a abrir paréntesis y los vamos a cerrar, y dentro de los paréntesis vamos a abrir comillas dobles, y dentro de las comillas dobles, como se observa aquí, vamos a poner la frase de ingresa el nombre de la persona. Dos puntos, y vamos a dejar un espacio para que al momento de que nosotros ingresemos el nombre no aparezca todo junto. Bien, hasta el momento ya tenemos representado el primer input de nuestro diagrama de flujo. Ahora viene el segundo. Bastará hacer para todo esto un poquito más ágil, copiar todo esto, darle un control C y un control V en la parte de abajo, pero ahora este se va a llamar la variable a paterno, como nos dice nuestro diagrama de flujo, y en vez de ingresar el nombre de la persona vamos a decir ingresa el apellido paterno de la persona. Ahora bien, ya tenemos representados estos dos primeros símbolos de input de nuestro diagrama de flujo. Ahora vamos a ir nuevamente con el tercero. Voy a copiar y voy a pegar en la parte de abajo y decimos que el otro se llama a materno, que es la variable a materno. Y aquí vamos a decir que vamos a ingresar el apellido materno de la persona. Una vez que nos damos cuenta ya tenemos representados los tres símbolos del input del diagrama de flujo, pero ahora lo estamos haciendo en código fuente en nuestro lenguaje de Python. Ahora viene el proceso. El proceso pues básicamente es solamente colocar en este caso la operación que está dentro de nuestro rectángulo, que es lo que haríamos precisamente en Raptor. Entonces sería de la siguiente manera: la variable nc, que es nombre completo, va a ser igual a paterno más a materno más nombre, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es de que a la salida se va a imprimir el nombre completo de la persona. Y si nos damos cuenta, aquí ya hemos representado los primeros cuatro símbolos del diagrama de flujo. Ahora para hacer la salida únicamente tenemos que hacer uso de la instrucción print, que en español significa imprimir. Nuevamente abrimos un paréntesis y lo cerramos. Nos volvemos a colocar dentro de los paréntesis y vamos a abrir comillas dobles, que es algo muy similar a lo que hacíamos precisamente en Raptor. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de la persona es dos puntos y dejamos un espacio. Si se dan cuenta, en Raptor utilizábamos un símbolo de el más. En Python es diferente, tenemos que colocar el signo de la puntuación de la coma, y ahora sí vamos a escribir el nombre de la variable que queremos imprimir, que en este caso es nc, porque esta almacena el nombre completo de la persona. Una vez que hacemos eso, bastará darle nuevamente en File y darle Save para salvarlo. Y si se dan cuenta, pues bueno, ya acabamos de representar todos los símbolos de nuestro diagrama de flujo, pero ahora haciendo uso de un lenguaje de programación que va a interpretar nuestra computadora, lo va a traducir y lo va a imprimir precisamente acá en la salida en el shield. Para poderlo ejecutar, bastará ir en Run y decirle en Run Module para darle aquí, o un F5, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vemos que en la parte inferior nos dice ingresa el nombre de la persona. Aquí vamos a escribir, que en este caso voy a colocar Yvonne Michelle.
Voy a dar un enter y ahora me dice ingresa el apellido paterno. ¿Se dan cuenta? Nos está pidiendo solamente el mensaje que está aquí. Todo esto donde dice paterno, input, no se ve porque eso es lo que estamos programando, lo que estamos codificando. Entonces ahora el apellido paterno diré que es Neri. Y el apellido materno es Islas. Vamos a darle otra vez enter y vean cómo ya nos saca la salida. No se ve este proceso, pero está implícito dentro del código fuente, pero aquí ya vemos que en la salida nos imprime Neri, Islas, Yvonne, Michelle. Ahora, si se dan cuenta, está colocando pegado todo toda la salida, no está dejando los espacios. Para poder corregir esto directamente aquí cuando se trata de unir caracteres y queremos que haya espacios, podemos dejar cadenas vacías. ¿Cómo hago esto? Bien, si se dan cuenta, entre Neri e Islas tiene que haber una separación. Lo que haré es darle aquí un espacio, abrir comillas dobles, dejar un espacio y cerrar comillas dobles para dejar lo que se conoce como cadenas vacías. Voy a tener que volver a concatenar, en este caso, el apellido materno y voy a hacer algo muy similar en el nombre. Justamente aquí voy a crear nuevamente otra cadena vacía, voy a colocar otra vez el símbolo del más y voy a decir que al apellido paterno le voy a sumar un espacio o le voy a unir un espacio. Después de uniré el apellido materno, nuevamente le voy a unir en este caso un espacio y finalmente el nombre. Vamos a correr otra vez nuestro programa, voy a darle un control S que es para lo mismo como salvar y un F5 y vean cómo otra vez nos está pidiendo la información. Voy a hacer esto un poquito más hacia arriba para que se alcance a apreciar bien y nuevamente colocaré el nombre que es Yvonne, Michelle, Neri y bueno, ahí nos damos cuenta que ya nos aparece el nombre que Michelle, Neri. Aquí me equivoqué un poco, pero bueno, ya podemos observar que con estas cadenas vacías el resultado en la salida en la pantalla ya no aparece todo junto. Y bueno, con esto terminamos la explicación de cómo representar la entrada de datos a través de cadenas de caracteres para el caso concreto del lenguaje de programación en Python. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Para ello previamente ya he creado un nuevo archivo llamado ejemplo2.py y tengo nuevamente otro diagrama de flujo en el lado derecho. En él puedo observar que tengo dos entradas de datos. La primera es para ingresar un primer número y la segunda es para ingresar un segundo número. Posteriormente tengo 1, 2, 3, 4 procesos que hacen alusión a la suma de dichos dos números, a la resta, a la división y al producto, como dijimos en el inicio. Y al final tenemos una salida de datos en donde vamos a imprimir el resultado de la suma y también de cada una de las otras operaciones aritméticas básicas. Bien, pues vamos a comenzar. Para ello nuevamente vamos a ver que tengo una variable que se llama num1. Voy a darle esta vez otro estilo a la asignación de nombres de variable como lo vimos en la infografía de reglas para la declaración de variables. Voy a utilizar ahora el guión bajo al inicio. Voy a decir que guión bajo num1 va a ser igual a, y sabemos que tenemos que emplear nuevamente nuestra instrucción de input. Nuevamente abro y cierro paréntesis y me coloco dentro de los paréntesis, abro y cierro comillas dobles, me ubico nuevamente dentro de las comillas y voy a colocar la frase: ingrese el primer número. Hay que recordar que hay que dejar dos puntos, un espacio y nuevamente voy a hacer un poco más ágil esto haciendo control C y control V para pegar todo lo anterior, pero ahora voy a cambiarle el número 1 al número 2 y en la frase voy a decir ingrese el segundo número. Una vez que ya tengo esto, pues bueno, verifico en mi diagrama de flujo que ya tengo las dos entradas de datos. Ahora procede a hacer el proceso de la suma, que dijimos que solamente vamos a escribir en este caso la fórmula matemática. Voy a decir que otra vez guión bajo suma va a ser igual a guión bajo num1 más guión bajo num2, porque así estoy nombrando ahora mis variables. Se supone que ahora sigue el proceso para la resta, pero lo vamos a dejar así, vamos a irnos directamente a la salida de datos. Es decir, a imprimir el resultado de la suma. Para ello nuevamente voy a utilizar la instrucción print, voy a abrir y cerrar paréntesis, voy a colocarme dentro de los paréntesis, abrir y cerrar mis comillas dobles. Me coloco nuevamente dentro de mis comillas dobles y voy a colocar el resultado de la suma es dos puntos. Voy a dejar un espacio, salgo o me coloco fuera de las comillas dobles, voy a colocar mi coma para unir la variable que en este caso es guión bajo suma, que es la que almacena el resultado del proceso anterior.
Una vez que ya hice esto, voy a darle un control S y posteriormente voy a ejecutarlo a través de run y le voy a decir run model. En el shield, en la parte de abajo, le voy a subir un poquito más hacia arriba. Me dice ingresa el primer número. Voy a decir que va a ser 2 y el segundo va a ser 3. 2 más 3 nos va a dar un resultado de 5. Entonces vemos. ¿Y qué pasó aquí? Nos dice el resultado de la suma es 23, cuando en realidad tiene que ser 2 más 3 igual a 5. ¿Qué está sucediendo? Bien, si nos damos cuenta, este input solamente nos está sirviendo para almacenar un valor en una variable a través de una entrada de datos, pero que sean de tipo de dato carácter, es decir, letras o palabras. Entonces, como yo lo estoy especificando así, Python está detectando que yo solamente estoy agregando una palabra que es como un dígito, pero no lo está representando en ese valor. Por eso al momento de hacer la suma, está haciendo lo que en el ejemplo anterior, haciendo una unión de caracteres. Si se dan cuenta, unió el 2 con el 3 y por eso dice que es 23. ¿Cómo solucionamos esto? Bien, a la entrada, en el instante en que yo estoy definiendo el valor de mi variable, yo debo de especificar el tipo de dato que voy a manejar. En este caso es un numérico, pero los numéricos a la vez tienen dos distintos que pueden ser enteros, que se representan con int, o si tienen decimales, que son float. Mi recomendación es de que, como lo hacíamos en el análisis previo en el bloque 1, es de que identifiquemos si estos números van a hacer uso de decimales. Si es así, entonces vamos a emplear el float. ¿Cómo lo vamos a corregir esto? Bien, lo vamos a colocar justo antes de donde empieza input en la asignación de la variable num1 y voy a dejar un espacio, me voy a recorrer hacia acá y voy a escribir la palabra reservada que es float. Ahora, tengo que decir que le voy a dar formato de numérico decimal a todo lo que esté dentro de este paréntesis. Voy a colocarlo aquí, voy a abrir un paréntesis, voy a pegar esto hacia acá y el paréntesis lo debo de cerrar justo hasta el final del otro paréntesis. Si dan cuenta, pues bueno, decimos que vamos a convertir todo lo que ingresemos en el teclado a través del input, lo vamos a convertir a un tipo de dato float. Voy a repetir esto para igual la variable de num2, voy a dejar un espacio, voy a colocar otra vez aquí float. Voy a abrir mi paréntesis y voy a cerrar mi paréntesis hasta el final de la instrucción de input. Voy a acomodarlo esto. Y ahora sí, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente le estamos diciendo que vamos a ingresar un valor a través del teclado y que lo debe de convertir a un tipo de dato float que es con decimales. Y ahora sí vamos a ver que si estos cambios nos van a permitir realmente hacer una suma. Voy a darle otra vez control S, nuevamente voy a poner aquí mi shield en primer plano, voy a ejecutarlo con un run model y ahora nos vuelve a decir ingrese el primer número. Otra vez voy a colocar el 2. Ingresa el segundo, voy a decir que es el 3 y vean que ahora sí está haciendo la suma de 2 más 3 que es igual a 5.0, nos pone el punto 0 porque dijimos que es un tipo de dato float. Con esto pues bueno ya podemos proceder a hacer todo lo demás. ¿Sale? Entonces ahora sí voy a representar la resta, va a ser que guión bajo resta va a ser igual a guión bajo num1 menos es el operador de la resta guión bajo num2. Después tenemos la división en donde digo que guión bajo división va a ser igual a guión bajo num1 más guión bajo num2. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque es otra forma en que Python nos dice que siempre debe de ingresarse una variable, siempre debe iniciar ya sea con una letra o con un guión bajo. Es para que lo veamos de los dos estilos. Lo hicimos en uno en el primero y ahora lo estamos haciendo diferente en el ejemplo número 2. Dicho esto, pues continuamos. Guión bajo producto va a ser igual a guión bajo num1 más guión bajo num2. Nos damos cuenta que ya identifiqué un error, la división no se representa con el símbolo de más, sino con una diagonal, y en el producto se representa con un asterisco. Esto es bueno que lo identifiquemos ahorita para que podamos ver los errores más comunes. Ahora es momento de imprimir la salida. Podemos hacerlo de dos formas. La más sencilla sería imprimir con un print para cada una de las variables de la salida. De la siguiente forma, voy a darle aquí control C, control V y ahora diré que el resultado de la resta es y
pondré aquí el nombre de la variable, que en este caso es resta, porque estamos imprimiendo el valor que está almacenado en la variable resta. Voy a darle control C, control V, y ahora voy a decir que el resultado de la división es guión bajo división. ¿Sale? Nuevamente voy a hacer lo mismo, voy a pegar lo que ya tenía anteriormente, voy a decir que el resultado del producto, aquí ya se modifica un poco esto, es igual a guión bajo producto. Esta es la forma más sencilla y a la vez un poco más tediosa, porque tenemos que estar escribiendo instrucción por instrucción. Pero si aplicamos un poquito de mañas con un control C, control V, pues se vuelve un poquito más ágil. Vamos a darle aquí otra vez control S para guardar. Nuevamente lo vamos a ejecutar con un F5 y vean, otra vez nos pide ingresar el primer número. Ahora vamos a decir que va a ser igual a, diremos que es 9 y que el segundo es igual a 3. Y vemos todo. Aquí nos marca un error y nos dice que el resultado de la división, que de la variable nameDivision no está definida. Este es uno de lo que vimos en el ejemplo de la infografía. Si se dan cuenta, Python es sensible a mayúsculas y minúsculas. Aquí yo había definido que mi variable división no tenía un acento y aquí sí lo tiene. Esto lo hicimos con la finalidad de que nos demos cuenta que, como decía en la recomendación de la infografía, es mejor que todo lo hagamos en minúsculas para evitar posibles errores de variables no definidas. Entonces ahora sí, corregimos esto. Vean como un simple acento nos dijo que era diferente el nombre de una variable, lo diferenció. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Vamos a guardarlo, vamos otra vez a ejecutarlo. Nuevamente vamos a recorrer esto a la parte de arriba. Nuevamente decimos que va a ser el primer número 9 y el segundo va a ser igual a 3. Y ahora sí, nos da los resultados de todo, ¿no? 9 más 3, en este caso es 12. 9 menos 3 es igual a 6. 9 entre 3 es igual a 3. Y 3 por 9 es igual a 27. Y con esto, pues bueno, ya terminamos la explicación de ahora cómo hacer entrada de datos, pero con variables que son de tipo de dato numérico y concretamente float, que puede hacer uso de números decimales. Si nosotros quisiéramos que no nos aparecieran estos números decimales, lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente: en vez de float tendríamos que escribir aquí la palabra int. Se tiene que hacer para ambos casos. Y ahora sí, vuelvo a guardar, vuelvo a ejecutar y veo que en el ingresar del primer número otra vez voy a decir que va a ser 9. En el segundo va a ser 3 y vemos que ahora los números ya no tienen como tal decimales. En la división no lo volvió a marcar así, sin embargo, bueno, no hay ningún problema. Ahora, ojo, yo solamente voy a definir que va a ser un tipo de dato numérico, en este caso int entero, cuando no vaya a utilizar a la entrada valores decimales. Porque si yo hago lo siguiente, vean, lo voy a volver a ejecutar y yo digo que el valor del primer número es 9.5, vean cómo en automático me marca un error, porque me dice estás ingresando un dato que tiene decimales cuando tú estás almacenando solamente enteros. No son compatibles. Es como si a la variable, esta variable es una caja que guarda solamente manzanas y yo le quiera ingresar peras. Entonces dice, no, es que aquí solamente pueden caber tipos de datos enteros que son manzanas y no puedes ingresar un tipo de dato decimal o float que son peras. Es lo que está pasando aquí. Entonces yo les sugiero que cuando estén trabajando con números, mejor no se compliquen y todos lo utilicen como tipo de datos, que en este caso son float, que son exclusivos para los que tienen valores decimales. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero te haya gustado este video y te sea de gran ayuda en tus actividades. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Facebook como SoyFos. Ahí compartimos gran variedad de memes sobre la educación a distancia, cosas de chavos. Asimismo, si te gusta la música de fondo, sigue a EAV Music. Sus redes siempre las dejo en la parte de la descripción. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima. ¡Chao!